en estos días y surgió, bueno, la posibilidad de estar compartiendo con ustedes un tema que hace tiempo había preparado y creímos que podía ser de bendición para la iglesia en este tiempo. Tengo una presentación, espero todos la puedan ver bien. Ahí vamos a ya colocarla. Y tiene que ver como título, con un tema que nos es muy lamentablemente en este tiempo. No tiene nada que ver con lo que estamos experimentando, pero sí de alguna manera guarda relación y tiene que ver con las enfermedades del cuerpo. Pero tomando en cuenta lo que dice el apóstol Pablo con relación al cuerpo, que es precisamente la iglesia. Como bien sabemos, hay distintas figuras que la Escritura nos trae acerca de la iglesia. Y vamos a ir viendo un poquito de eso. Y vamos a ir viendo a través de algunos miércoles algunos aspectos que tienen que ver con lo que es la vida espiritual de cada uno de nosotros y cómo esa vida espiritual individual indefectiblemente afecta en la vida de la iglesia. Así que este es el desafío para estos días, el poder estar meditando en la palabra de Dios en estos aspectos. Si estuviésemos juntos y fuese más dinámico, yo a viva voz le preguntaría qué es la iglesia y esperaría que ustedes levanten la mano y que me vayan diciendo, pero sería muy engorroso hacerlo ahora sí entre nosotros. Pero sí, vayan contestándose a ustedes mismos dentro en el lugar en donde están, ¿qué es la iglesia? Para cada uno de nosotros. Para algunos es un lugar para estar y compartir. Cada día de reunión, cada fin de semana, nos reunimos en los distintos grupos, los jóvenes, los adolescentes, los niños, las hermanas, los varones, los matrimonios, la iglesia en su conjunto, y decimos, la iglesia es un lugar para estar y compartir. Y está bien la definición, no es incorrecta. Alguno puede decir, es un lugar para despejarnos y desarrollarnos. Sí, también, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que la iglesia es un lugar de sosiego en el cual podemos compartir con nuestros pares y un lugar para desarrollar aquellos dones que el Señor ha colocado en la vida de cada uno de nosotros? Algunos pueden pensar diciendo, es un lugar donde nuestros hijos puedan fomentar sanas relaciones. Y está muy bien, sería perfecto. Sería ideal que también lo podamos ver desde este punto de vista. Hace muchos años llegó a la congregación un hermano que ya pasó a la presencia del Señor, pero toda su familia se congrega con nosotros, su esposa y sus 3 hijos. Y cuando él llegó, después de terminada una reunión, me acerqué y le pregunté cómo se llamaba, qué lo traía por aquí, y me dice, yo quiero que mis hijos no se críen en este mundo tan inmoral. Él tenía un anhelo, un deseo de que sus hijos tengan buenas relaciones, sus hijos tengan buena información, sus hijos tengan buena enseñanza. Él recibió al Señor aquella noche y luego con el tiempo toda su familia. Es un lugar donde nuestros hijos puedan fomentar sanas relaciones y está muy bien que así como padres lo querramos para nuestros hijos. Un lugar donde simplemente escuchamos buenos sermones. Quizás vos vas a la iglesia el día de semana, quizás vas a la iglesia el día sábado, el día domingo, alguna actividad y decís, bueno, yo voy a la iglesia y escucho que hablan de Dios, escucho y me parece que es interesante, me parece que es bueno, es saludable, hay gente que nos enseña, está bien. Quizás estas definiciones son correctas, pero creemos todos, los que están de ese lado y yo desde acá, creemos todos que la iglesia es mucho más. Es mucho más que un lugar donde estar y compartir, más que un lugar donde despejarnos, donde desarrollarnos, es más que un lugar bueno para nuestros hijos y es más que un lugar donde escuchar solamente
buenos sermones. La iglesia somos todos. Y hay algunas figuras que podemos compartir de lo que las Escrituras nos dice de la iglesia. La familia de Dios. Somos aquellos que, comprados por un gran precio, dice Pedro, por la sangre preciosa de Cristo, hemos sido adoptados por Dios y formamos un pueblo que es la iglesia, la esposa de Cristo. Esta figura tan especial que nos trae las Escrituras acerca de que nosotros somos la esposa del Salvador. El templo de Dios. Cada uno de nosotros formando el templo de Dios son figuras. Preguntamos primero qué es la iglesia y ahora nos involucramos en lo que son las figuras de la iglesia, sacerdocio de todos los creyentes, donde cada uno de nosotros podemos entrar con libre acceso, hombres y mujeres, al trono de la gracia de Dios, para encontrar allí, dice la Escritura, el oportuno socorro, donde cada uno de nosotros podemos traer sacrificios espirituales de alabanza, de adoración, de gratitud a nuestro Dios. Aquello que nos estaba velado por aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ahora tenemos un libre acceso, una libre entrada. La figura de la iglesia, el rebaño del buen pastor. Qué bueno es que podamos comprender esto con relación a la iglesia. Para el apóstol Pablo, nosotros la iglesia somos. Y yo le voy a pedir a Juan, que lo tengo cercano a mí en el corazón junto a su familia, le voy a pedir a Juan que pueda leernos este pasaje. Juan Pablo, ¿no? Primera Corintios capítulo 12, versículos 13 al 27, para que podamos ir viendo algunos aspectos de este pasaje. Bien, ¿leo? Sí, Juan, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Gracias, Juan. Tenemos aquí una lectura maravillosa que nos deja el apóstol Pablo aquí a la iglesia de los Corintios hablando del cuerpo. En un segmento de la carta en donde habla acerca de los dones espirituales, acerca de la unidad del cuerpo, acerca de temas muy trascendentes, muy importantes de la doctrina de la iglesia, coloca este principio maravilloso, que cada uno de nosotros formamos un cuerpo. Ahora bien, esperen, ahí estamos. Un cuerpo donde la cabeza es Cristo y cada uno de nosotros miembros con nuestras respectivas responsabilidades. ¿Saben? Es una figura maravillosa. Cada uno de nosotros
tendríamos que imaginar, pensar en nuestro cuerpo. Esto sería excelente que lo pudiese explicar alguien que esté relacionado con la medicina, pero cada parte del cuerpo, músculo, tejido, tendón, hueso, cada célula del cuerpo tiene una función determinada, específica. Dios creó al cuerpo del ser humano como realmente algo exacto, maravilloso de la creación de Dios. Es realmente asombroso cuando los médicos, los científicos analizan desde este punto de vista lo que es una máquina, el cuerpo humano, y es realmente algo maravilloso. Un cuerpo, cuando Pablo lo relaciona con la iglesia, es un cuerpo donde la cabeza es Cristo y cada uno de nosotros, miembros, con nuestras respectivas responsabilidades. Hay varios principios espirituales relacionados con el cuerpo, la iglesia, que se desprenden de este pasaje que hemos leído recién. En primer lugar, la unidad. Siendo muchos miembros, somos un solo cuerpo. Por ejemplo, en cuanto a los huesos, por el dato que tengo, hay cerca, un poquito más, un poquito menos de 200 huesos que tenemos en el cuerpo. No sé cuántos músculos, cuántos órganos, cuántos tendones, cuántas venas. Hay cada uno de los de los sistemas del cuerpo aportan para que el cuerpo sea uno y ese cuerpo sea perfecto. Entonces, se desprende del cuerpo de la iglesia este concepto de unidad. Somos muchos. Ustedes ahí, los hermanos en Rawson, son una muy linda cantidad de hermanos en comunión. Esos, cada uno de ustedes forman un cuerpo que es la iglesia local del Señor en la ciudad de Rawson. Lo mismo que los hermanos que nos reunimos acá en Virreyes, en la provincia de Buenos Aires. Cada uno es un miembro, pero todos formamos una unidad. Todos formamos una unidad. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, el primer principio que desprendemos es el principio de la unidad. Y sobre la unidad, Dios es muy determinante. Uno de los pecados, una de las faltas que Dios con mayor severidad juzga en la iglesia, es la división de la iglesia. Es cuando algún hermano, cuando alguna hermana, ya no lleno del Espíritu Santo, sino dejando lugar a la carne, atenta contra la unidad de la iglesia. Dios es muy severo con aquellos que dividen la iglesia, por este principio del cual estamos hablando, de que el cuerpo es uno. Y ninguno de nosotros podemos imaginar que nuestro brazo derecho junto con la mano diga, yo me voy del cuerpo. Yo me voy del cuerpo y los que quieran venir conmigo que vengan. Y lo invita al riñón y lo invita al estómago, ¿querés venir conmigo? ¿Qué clase de cuerpo podemos imaginar? Si los miembros y los órganos empiezan a desmembrar. No es así el cuerpo. Entonces Pablo dice, no es así el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, de parte de Dios, no es así la iglesia. Es una locura imaginarlo. Que un brazo y la mano se van y empiezan a invitar al resto. Vámonos de este cuerpo, porque este cuerpo no nos gusta, porque no nos gusta cómo este cuerpo se maneja. Entonces hay un principio de unidad en el cuerpo que es la iglesia. En segundo lugar, hablamos de un principio de identidad. Fuimos todos bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Dice la Escritura del versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, ¿en dónde? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, por un lado tenemos el principio de unidad, pero también tenemos un principio de identidad. Y cuando hablamos del principio de identidad, hablamos sin duda de identificarnos
en todos los conceptos y en todas las enseñanzas del cuerpo, de la iglesia. Todos fuimos bautizados y unidos a la Iglesia Universal, unidos, vinculados a aquel primer bautismo que la Iglesia tuvo allí en Hechos capítulo 2 en la fiesta de Pentecostés. Todos participamos de ese mismo bautismo y todos formamos hoy, por ejemplo, en el caso de ustedes, lo que es la iglesia de Rawson. Ahora, qué triste cuando encontramos, y lo hablo con total libertad porque les conozco de haber estado un tiempito nomás con ustedes, entonces, con total libertad hablo, qué triste sería que algún hermano diga, no, sí, porque ahí en la iglesia, no, viste, hacen así, hacen allá, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Te voy a decir algo, querido hermano, querida hermana. Cuando criticás a la iglesia, te criticás a vos mismo. Porque en el punto anterior vimos de que todos somos un mismo cuerpo. Y tenemos una misma identidad, que es la iglesia en la cual nos congregamos. Entonces, bueno sería respetar este principio de unidad y de identidad. También hablamos de la diversidad, y este es un tema muy lindo. Dice, Dios nos colocó a cada uno con el pie, si dijere la oreja, si todo el cuerpo fuese ojo, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo con dones. Hay diversidad de pensamientos, hay diversidad de idiosincrasias. Todos provenimos de extractos sociales distintos, de una educación distinta, de un trasfondo socioeconómico distinto. Cada uno de nosotros venimos al pueblo de Dios, a la casa de Dios, por caminos distintos. Y si bien somos bautizados y en un mismo espíritu y tenemos una unidad y nos identificamos, tenemos diversidad. Y esto nos habla también de que cada uno de nosotros tenemos un pensamiento propio. Y no acabamos de decir que tenemos que tener el mismo pensamiento, no. Acabamos de decir que tenemos que guardar la unidad. Acabamos de decir que tenemos que guardar la identidad. Pero no somos todos iguales. Dios busca la unidad de la iglesia, no la uniformidad. La unidad de la iglesia, que seamos unidos a pesar de nuestras diferencias. Fijémonos en el puñado de apóstoles que eligió el Señor. Fijémonos en que había cobradores de impuestos y había los celotes que eran los que perseguían y mataban a los cobradores de impuestos, como Judas Iscariote, como Simón. Y del otro lado lo tenemos a Mateo. Tenemos a empleados de la pesca como Pedro, como Andrés, y a empresarios de la pesca como Juan y como Jacobo. Entonces, ¿dónde estaba la unidad? En el grupo de los 12, pero había diversidad en cada uno de ellos. Y bienvenida a la diversidad, sin duda, en el buen sentido. Todos sabemos que hay un triste sentido de esta palabra. Pero bienvenido, porque nos hace notar que todos somos diferentes y que Dios pueda obrar con libertad en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hablamos de que hay una responsabilidad en el cuerpo. Todos debemos solidarizarnos con el resto del cuerpo. De manera que si un miembro padece, dice el verso 26, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. La responsabilidad, el velar por el cuerpo. Queridos hermanos, son tiempos muy difíciles y muy angustiantes. Y el Señor a algunos nos da la posibilidad de trabajar y de mantener aún el mismo monto de salario. Pero conocemos bien que muchos se les ha reducido el salario y muchos no están percibiendo ningún ingreso. Tiene que haber una responsabilidad en la iglesia.
Todos debemos solidarizarnos con el resto del cuerpo. Todos debemos alegrarnos en las bendiciones que reciben los hermanos y todos debemos solidarizarlos en las pruebas que atraviesan los hermanos. Hay un principio de responsabilidad y esto a lo largo de estos miércoles lo vamos a ir observando. ¿Qué responsabilidad tengo delante de Dios para con el resto del cuerpo? En quinto lugar hablamos de la individualidad. Todos somos el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y esto nos habla, no es contradictorio con la unidad. Guardamos una unidad en el cuerpo, pero nunca olvidemos que individualmente formamos ese cuerpo y que individualmente vamos a rendir cuenta al Señor por lo que hicimos o no en el cuerpo. No va a ir a rendir cuentas Lalo por todos ustedes. Lalo va a ir a dar cuenta por su vida. Y cada uno de los miembros de la familia de Lalo por su vida. Y cada uno de ustedes, individualmente como yo, vamos a ir a dar cuenta a Dios por nuestra vida. Y por cómo velamos por la unidad del cuerpo, aún manteniendo nuestra individualidad. Porque tiene que ver con esto que hablábamos también, que no es una uniformidad del cuerpo. No es que todos tenemos que hacer así, todos vamos para allá. No, hay diversidad. Y también hay individualidad. Sería ilógico que todos fuésemos iguales. Y sería ilógico que no haya un lugar individual en donde nosotros nos relacionemos con Dios, más allá del pueblo, más allá del cuerpo, más allá de la iglesia. Como miembros individuales, todos tenemos obligaciones para con el cuerpo, y vamos a ver cuáles son. Recordamos, si alguno se va sumando, estamos comenzando hoy una especie de introducción para un tema que hemos denominado las enfermedades del cuerpo, hablando del cuerpo como la iglesia. Como miembros individuales, todos tenemos obligaciones para con el cuerpo. ¿Cuáles son? En primer lugar, hablamos de velar por la unidad del cuerpo. Lo habíamos repetido y esto es fundamental. Dijimos que es uno de los de las cuestiones con que Dios es más severo, actúa con mayor severidad, el que atenta, para con aquel que atenta contra la unidad del cuerpo. ¿Saben? Aarón y María en el desierto atentaron contra la unidad y Dios los juzgó. Los de Coré atentaron contra la unidad y Dios los juzgó. El pueblo de Israel, cuando se dividió, atentó contra la unidad y Dios juzgó. Dios juzga fuertemente, severamente, esto que es un pecado muy delicado. Pero tenemos la obligación de velar por la unidad. Tenemos la obligación de cumplir la función dentro del cuerpo. Cada uno de nosotros hemos recibido, y esto es un tema muy lindo también, cada uno de nosotros hemos recibido dones espirituales. Cuando creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hay cosas que suceden en un abrir y cerrar de ojos. Todas las doctrinas de la salvación, la regeneración, la justificación, la redención, la adopción, todas las doctrinas de la salvación, también somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios entra a morar en cada uno de nosotros y también nos dota de dones espirituales que con el tiempo vamos descubriendo. Dones espirituales. Todos y cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don. Si somos creyentes, si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, hay varias certezas. La primera es que somos salvos, es que ya no somos condenados, es que vamos a estar y morar por siempre con nuestro Salvador. Y entre otras muy importantes, el Espíritu Santo mora en nuestra vida y nos dio dones espirituales, por lo menos un don a cada uno de nosotros. Entonces, es responsabilidad, es una obligación para cada miembro del cuerpo
velar por la unidad, pero también cumplir la función dentro del cuerpo. Y esto es fundamental. A menos que hayamos tenido un accidente o algo, alguna complicación severa en la salud, todos tenemos dos piernas. Y a menos que hayamos tenido un accidente o alguna complicación severa en la salud, todos tenemos dos manos. Hay quienes tienen un buen estado físico, no es el mío en este momento, el buen estado físico lo dejé hace muchos años, que saben caminar con las manos. Vieron que, más que nada, cuando van a la primaria, ahí hacen la vertical y después se empiezan a separar de la pared, caminan con las manos. Está perfecto, está perfecto. Pero yo les digo, no saben lo maravilloso y cómodo que es caminar con los pies. Cada miembro tiene una función determinada. Está bueno caminar con las manos, pero es maravilloso. Es totalmente una sensación hermosa caminar con los pies. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el pie no quiere caminar? Quizás les conté, cuando estuve con ustedes, que tengo un hermano que cuando tenía 20 años, por un accidente le amputaron una pierna. Ya pasaron 30 años de esto. Y él ahora con 50 años padece distintas situaciones en sus caderas. ¿Por qué? Porque la pierna que quedó haciendo el trabajo de dos piernas. Porque con el tiempo, cuando se puso la pierna ortopédica, le sirve más que nada para no caerse. Pero no es lo mismo que una pierna natural. Entonces, es responsabilidad de cada miembro del cuerpo cumplir la función que tiene en el cuerpo. Si la pierna, si el brazo, si el ojo, si la mano no cumple su función, el cuerpo va andando, pero a los tumbos, no de la manera que debería andar, si cada uno cumple su función. Y en esta noche te dejo una pregunta: ¿qué parte del cuerpo pensás que sos? ¿Qué parte del cuerpo de la iglesia local pensás que sos? Y vos me podés preguntar, ¿y cómo querés que lo sepa? Bueno, revisá en tus dones. Revisá en tus dones espirituales. Revisá de qué manera Dios te capacitó para que vos sepas qué función tenés que cumplir dentro del cuerpo. Y podés decir, bueno, pero si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Sí, se puede caminar con las manos, pero no es lo mismo. Si sos pie, si sos pierna, sería bueno que cumplas tu función. En tercer lugar, hablamos de cuidar la salud del cuerpo. Cuidar la salud del cuerpo es importante. ¿Y cómo cuidamos la salud del cuerpo de la iglesia? Cuidando cada miembro en forma puntual y especial. ¿Y cómo hacemos para cuidar cada miembro en forma puntual y especial? Es una responsabilidad de cada uno. Si yo me enfermo a la iglesia. ¿Cómo es esto? Si yo estoy en falta con Dios, si yo no estoy en comunión con Dios, si yo estoy coqueteando con el pecado, estoy enfermando mi vida y estoy enfermando la vida de la iglesia. Entonces, si queremos una iglesia sana, lo primero que tenemos que revisar cómo está de sana mi vida espiritual. Y ahí podremos empezar a observar qué tengo que mejorar yo para mejorar la vida, la salud de la iglesia local. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un cuerpo, y cuando hablamos de un cuerpo, hablamos de todos los miembros. La iglesia no son las paredes. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la salud, mi responsabilidad con la salud del cuerpo queda trunca si yo no cuido mi salud. Si yo no cuido mi salud, estoy afectando a la salud del cuerpo, que es la iglesia. Hablamos y vamos a ver, con la ayuda de Dios, observaremos 5 enfermedades que atentan contra la sanidad espiritual del cuerpo, que es la iglesia. 5 enfermedades que no se asusten, no las vamos a ver hoy. Seguramente iremos viendo una por una en sucesivos miércoles. Y estas enfermedades tienen que ver con
la enfermedad de la inmadurez espiritual. ¿Cómo te sentís? ¿Maduro o inmaduro? ¿Sabés que si vos no madurás, afectás a la iglesia? Vamos a hablar de la independencia individual, cuando cada uno quiere hacer lo que quiere. Eso afecta a la iglesia. Vamos a hablar de la indiferencia congregacional, cuando a mí no me importa lo que le pasa al resto. Vamos a hablar de la inconstancia ministerial, cuando no tengo constancia en el servicio, en la obra, en el ministerio, cuando no tengo constancia en la obra del Señor. Y en quinto lugar vamos a hablar de la inconsistencia escritural. Esto es muy triste. Esto es muy triste porque cuando tenemos algún conocido, algún amigo a quien le estamos predicando el Evangelio o a quien le estamos dando testimonio. Por ejemplo, en estos días que quizás la gente está un poquito más receptiva, podemos decir, y nos preguntan, ¿y por qué está pasando esto? ¿Y vos qué pensás que va a pasar en el futuro? ¿La Biblia habla algo de estas cosas? Y mirá, no sé, sería bueno que vayas a la iglesia y que le preguntes al pastor, porque los que saben son ellos. Bueno, eso es inconsistencia escritural. Eso es no querer involucrarnos con las escrituras para aprender, para crecer nosotros y para bendecir a la iglesia. Dios mediante, vamos a comenzar el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, con la primera enfermedad, la enfermedad del cuerpo, que es la iglesia, y vamos a comenzar con esto. Es muy lindo jugar, pero el muchacho está un poquito grandecito. Y vamos a hablar acerca, Dios mediante, de la inmadurez espiritual. Y quiera Dios, yo les voy a acercar después, les voy a hacer llegar después como unas fichas médicas, para que cada uno de nosotros, cuando termine la reunión, seguramente la pasaremos por mail o veremos la manera, cada uno de nosotros, cuando terminemos la reunión esa noche, el otro día, podamos llenar una ficha técnica, a ver si quizás estamos enfermos de esta enfermedad o de cualquiera de las otras y aún no nos hemos dado cuenta. ¿Para qué? Para trabajar en nuestra vida, en nuestra salud espiritual, y así beneficiar a la salud de la vida de la iglesia. Hermanos, que el Señor les bendiga.